Hola, muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. En esta jornada vamos a explicar en detalle la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, entre otros temas que hay muy relevantes de la contingencia nacional. Así que empecemos, pero de inmediato, con los titulares. Mañana continuará la formalización del alcalde Daniel Jadue, quien está imputado por cohecho, fraude al fisco, administración desleal y estafa, todo en el llamado caso Farmacias Populares. Según el jefe comunal, para quien el Ministerio Público pidió prisión preventiva como medida cautelar, la exposición de la Fiscalía fue, comillas, una puesta en escena bastante débil, mientras uno de los querellantes advirtió que, comillas, los antecedentes son demoledores. El Ministerio de Salud reportó casi un 94% de ocupación de camas críticas para adultos en el sector público y un 91% en el sector privado. De ellas, un 17% son utilizadas por casos de virus respiratorios. Además, las autoridades alertaron de un aumento en los contagios de influenza A, que llegaron al 61,7%. En temas internacionales, sin veredicto terminó la primera jornada de deliberación en el juicio contra Donald Trump en Nueva York. Los miembros del jurado pidieron revisar nuevamente algunos de los testimonios que consideraron potencialmente cruciales. El expresidente de Estados Unidos está acusado de falsificar documentos para ocultar pagos a la actriz Stormy Daniels. Y en el deporte, Colo-Colo disputa a esta hora un partido clave por la Copa Libertadores. Los albos necesitan una victoria frente a Cerro Porteño para avanzar en el certamen continental, aunque con un empate, finalmente un empate con goles, y que Alianza de Lima además no derrota a Fluminense en Brasil, también sirve para sus pretensiones. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Comenzamos esta jornada súper noticiosa contándoles que parlamentarios de Chile Vamos presentaron un requerimiento en Contraloría por el spot sobre la reforma previsional impulsada por el gobierno. Acusaron que el video es tendencioso e ilegal. El gobierno, por su parte, insistió en que el material audiovisual solo busca informar a la ciudadanía. Los detalles con Belén Saldías. Completamente alineados, así llegó Chile Vamos hasta la Contraloría General de la República. Tenían un único objetivo: presentar un requerimiento por el spot que realizó el gobierno sobre la reforma previsional como parte de su campaña Mejores Pensiones para Chile. Para que se haga una investigación acuciosa respecto de lo que se ha conocido en los últimos días como un video propagandístico. Este nuevo video que el gobierno quiere proponerle a los chilenos transgrede no solamente la ley de presupuesto, sino que la ley de administración financiera del Estado. Los parlamentarios argumentaron su requerimiento en dos artículos en particular. El primero de ellos corresponde al número 13 de la ley 19.896, en el que se especifica lo siguiente: solo podrán informar sobre el contenido de los programas y acciones que resuelva propiciar, utilizando medios idóneos a tal efecto. En el caso de las iniciativas de ley, deberá señalar su sujeción a la aprobación legislativa correspondiente. También se hace referencia al artículo 21 de la Ley de Presupuestos del Sector Público del año 2024. Las actividades de publicidad y difusión que corresponda realizar por los ministerios se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 19.896. Una verdadera campaña electoral sobre un proyecto de ley que, además, sobre lo que versa el video, fue rechazado en el Parlamento, en la Cámara de Diputados. El gobierno puede siempre intentar defender sus ideas. Lo que no puede hacer es gastar los recursos de todos los chilenos en un spot publicitario que además falta la verdad. Y es que la derecha apunta que en el spot aparece mencionado el sistema de reparto que fue rechazado en la Cámara de Diputados y que no ha sido repuesto en el Senado, por lo que agregaron que el video era tendencioso y además favorable a la posición del gobierno, por lo que solicitaron la instrucción de un proceso sumarial en caso de que se comprueben ilegalidades. Llama mucho la atención que parlamentarios de oposición hoy día hayan puesto el grito en el cielo porque el gobierno realizó un spot para informar sobre la reforma de pensiones en sus redes sociales, pero no digan absolutamente nada sobre una campaña multimillonaria de las AFP que hoy día está circulando en televisión abierta y en radio con información falsa. Y por lo mismo el oficialismo no se quedó atrás y denunció por su parte ante el Consejo Nacional de Televisión la publicidad de la Asociación de AFPs. Se apunta específicamente a dos spots de 40 segundos que formaron parte de la campaña titulada Yo Quiero Elegir, que fue transmitida por televisión entre el 21 y el 28 de mayo. Frente a una campaña de desinformación emprendida por una industria que ha obtenido ganancias multimillonarias gracias
al esfuerzo de los trabajadores, gracias a un negocio ilegítimo, bueno, el gobierno tiene no solamente el derecho, sino que tiene el deber de emplear las herramientas comunicacionales para informar a la población y mostrar lo que realmente lleva esta reforma, que es un 6% de cotización que es financiada por el empleador y no por el trabajador. La Asociación de AFPs decidió no referirse a la polémica. El Ejecutivo sí lo hizo. Primero fue la ministra del Trabajo, Janet Jara, y luego la vocera de Gobierno, quienes defendieron la campaña cuestionada, apuntando a que lo que se busca en este caso es informar a la ciudadanía. Nosotros tenemos una labor como gobierno de mantener informada a la población sobre las políticas públicas que estamos empujando, sobre las propuestas que estamos empujando, y el propio ex contralor Radomiro Mendoza señaló que aquí, y como lo creemos nosotros, no hay nada irregular, más allá de que la oposición tenga el derecho al pataleo que pueda tener siempre. De todas formas, no será la única acción en la materia por parte de Chile Vamos, si es que ya anunciaron que junto a otros partidos presentarán un requerimiento en Contraloría para que investigue a la empresa que se adjudicó el video, agencia que ya había trabajado con los gobiernos de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. Estamos con Estefanía Bustamante, que ha seguido la formalización del alcalde de Recoleta, la primera jornada, pero todo completísimo desde el momento mismo y antes que llega al tribunal. Muchísimas gracias, Estefanía. Lo primero que queremos preguntarte es, bueno, ahí vemos las imágenes. Ya vamos a hablar, tenemos una nota sobre las reacciones políticas, este tema de la barra brava o no, lo vamos a ver después. Pero primero quisiera preguntarte cómo lo viste llegar, cómo fue el ambiente previo, cómo lo viste llegar, qué dijo el alcalde. Bueno, dijo varias cosas. Buenas noches, Mónica, pero ya cuando se estaba acercando al edificio del Centro de Justicia, se había pensado en un inicio que él iba a llegar al Metro Rondizoni, se había planeado esta vigilia del Partido Comunista, que de hecho fue difundida por la colectividad, que lo iban a esperar ahí y avanzar unos 10 minutos caminando hasta el Centro de Justicia. Lo que ustedes ven ahí en las imágenes es ya cuando casi él va entrando, pero lo que fue al menos la primera llegada del alcalde Daniel Jadue hasta el Centro de Justicia, un caos total, Mónica. Habían decenas de personas precisamente que lo estaban esperando. Él llega en vehículo finalmente, no llega por el Metro Rondizoni, que también tuvo ahí sus inconvenientes en ese lugar, pero bueno, ahí pasando lo que le pudimos preguntar, porque ahí, Mónica, también un punto relevante, no contesta las preguntas de los periodistas, sino que contesta las preguntas que le hace un camarógrafo, precisamente en ese lugar, mientras iba acercándose al control. El camarógrafo parecía camarógrafo del alcalde casi. Le estaba haciendo preguntas, claro, por el ánimo de las personas que lo estaban acompañando, claro, cómo se sentía él, pero él no respondía, por ejemplo, el alcalde, si mantenía su inocencia o si, por ejemplo, seguía su vínculo con César Ramírez. Ya adentrándonos un poco en el caso, César Ramírez, vendedor de Best Quality, y que lo que sostiene el fiscal Armendáriz, que hizo Javier Armendáriz, que hizo una extensa intervención durante esta mañana, es precisamente parte con uno de esos hechos, que es estas reuniones que se sostuvieron entre el alcalde Daniel Jadue y César Ramírez, que son encuentros, Mónica, de los que hay incluso fotografías, pero que el alcalde ha negado que han existido. Él dice que estas fotos se han sacado casualmente, como así, por ejemplo, se ha hecho con otras personas. ¿Qué es lo que sostiene la Fiscalía? Que ese es César Ramírez, y es ahí donde se tuvo una serie de reuniones entre Best Quality y la Asociación de Farmacias Populares, presidida en ese momento por Daniel Jadue, para ver un convenio por insumos médicos precisamente. Sí, a ver, tenemos un buen rato para ir conversando este tema, ir desgranando todo, Estefanía. Les contamos que tenemos antecedentes nuevos respecto de algo que va a ocurrir mañana. Vamos a hablarlo después en profundidad, que es la intervención, porque esta es la intervención de la Fiscalía. Exacto. Ojo, que estuvo, como tú bien mencionabas, ni más ni menos que el fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz. Sí. Hay además fiscales a cargo del caso, pero es una señal de la importancia que se le da el que esté el fiscal regional, que obviamente lo vemos en otros casos también presentes, ¿no? Es la misma fiscalía que lleva, por ejemplo, el caso Pío Nono, lleva de otros alcaldes, de otros sectores políticos, el Torrealba, por ejemplo. Carabineros formalizados también. Exactamente. Entonces, es un fiscal que está con temas de distinto color político y de distinta envergadura, pero es el fiscal además que se le pidieron por el tema del caso Pío Nono que removiera a la fiscal Chong, y lo quieren sacar de su cargo. Además, no solo de la investigación, sino de su cargo. En fin, ese es el contexto, esa es la importancia que le da. Y contarte que uno de los antecedentes que podemos adelantar, después vamos a contar un poquito más, podemos adelantar
Que la querella del Consejo de Defensa del Estado no es solo contra Daniel Jadwe, tal como lo adelantamos ayer. Efectivamente, en el caso de Daniel Jadwe es por los delitos de cohecho y fraude al fisco, pero además es en contra de Raúl Moraga, de José Matías Muñoz, de María Eugenia Chadwick, de Eduardo Carmelo Sendra, de Álvaro Javier Castro. Son 6 personas a las que se querella el Consejo de Defensa del Estado por distintos delitos. En el caso del alcalde Recoleta, como lo habíamos adelantado ayer, por cohecho y fraude al fisco y cualquier otro ilícito, en el caso de los 6 que pudiera acreditarse durante la investigación. Volvamos entonces a la formalización, Estefanía. ¿Cuáles fueron los delitos y qué es lo más importante que tenemos que fijarnos? Sí, son 5 delitos. Tú ya mencionabas, por ejemplo, algunos, pero está delito de administración desleal, también reiterados delitos de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito entonces concursal. Son esos los delitos en particular para Daniel Jadwe. Hechos relevantes son varios. Hablamos, por ejemplo, de estas reuniones entre Best Quality y la Asociación de Farmacias Populares. También hizo referencia la Fiscalía respecto a lo que habría sido esta bonificación económica que pide el alcalde de Recoleta a esta empresa proveedora y que llegan estos insumos médicos al Partido Comunista, es lo que sostiene la Fiscalía. Otro punto también que menciona el Ministerio Público son convenios donde la Chifarp habría pedido el financiamiento al municipio, a la municipalidad de Recoleta, y esto con información falsa. Incluso en el caso, hay un caso donde María Eugenia Chadwick elabora este informe en el caso, por ejemplo, de interferón, que es este medicamento contra el COVID-19. Sí. Entonces, a ver, importante, hoy día vemos la formalización, que no tiene nada que ver con culpabilidad, ni siquiera es acusación, nada, es la formalización, es decir, le comunican al alcalde, señor alcalde, por estos temas lo estamos investigando. Y lo que además le estamos contando es que ya sabemos, porque lo vamos a escuchar mañana, esto es lo que dice el Ministerio Público. El Consejo de Defensa del Estado hace su propia presentación, se querella por delitos distintos, porque además la Fiscalía puede querellarse por todos los delitos que le permite la ley. En el caso del Consejo de Defensa del Estado es más específico la legitimación que tiene, o sea, la posibilidad de intervenir en algunas materias. Así es que en el caso de Jadwe, cohecho y fraude al fisco. Entonces, hoy día, comunicación de cargos, ¿cuánto duró al final? 5 horas 45 minutos. Hubo exposición del fiscal Armendáriz, en la tarde de la fiscal Giovanna Herrera, que es la que está a cargo de esta investigación, y todos los detalles los preparamos en la siguiente nota, así que pasemos a ver lo que fue el resumen de la jornada. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no llama a sus socios? Porque ese año, el año 2021, era candidato presidencial y era candidato a la reelección de la Municipalidad de Recoleta. Candidato y a la vez presidente de la Asociación de Farmacias Populares, que hoy complica a Daniel Jadwe. Vamos a hablar a la salida, muchas gracias. El alcalde de Recoleta fue formalizado por 5 delitos: administración desleal, cohecho, estafa, reiterados delitos de fraude al fisco y delito concursal. Y estoy feliz de poder empezar mi defensa y terminar con el montaje que entre los medios y la Fiscalía han hecho con mucho esfuerzo. La Fiscalía lo acusa de aprovechar su posición y aparentar que tenía los recursos en la Chifarp para comprar 1.348 millones de pesos en insumos médicos a Best Quality, la empresa proveedora que solicitó la liquidación forzosa tras una deuda no pagada por las farmacias dirigidas por Jadwe. El imputado Óscar Daniel Jadwe, en su calidad de presidente de la Chifarp, se reunió en diversas oportunidades con don César Ramírez, comisionista y representante de la víctima de la empresa Best Quality Products S.p.A. Encuentros que hasta ahora el alcalde niega, aunque la Fiscalía lo acuse de estafa por engañar a Best Quality y sellar el contrato, no sin antes, según la tesis del Ministerio Público, pedir un beneficio económico. Como bonificación a cambio de concretar el negocio consistente en una donación de productos. En ese mismo día, en horas de la tarde, se hizo efectivo el pago de la mercadería y se realizó la entrega en dependencias del partido político al que pertenece el imputado Jadwe. La inocencia de Jadwe también está en duda por otras operaciones fraudulentas según la Fiscalía, como el convenio entre la Chifarp y la Universidad de Concepción para hacer ensayos clínicos y fabricar interferón, el medicamento contra el COVID-19 que no estaba autorizado por el ISP. Tomé conocimiento de la primera partida
de cerca de 1.400 tratamientos del interferón que estamos produciendo con la Universidad de Concepción, el que esta semana deberá estar acá en Santiago para iniciar su distribución. No solo no estaba autorizada la distribución, sino que además Jadwe habría pedido la participación de la Municipalidad de Recoleta para el financiamiento, solicitud donde se habría usado información falsa para lograr la aprobación del Consejo Municipal. Algo que, dice la Fiscalía, ocurrió en otros casos. El imputado Eduardo Calmeno Sendra Arratia, en su calidad de funcionario público, como director del Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta, interviniendo en razón de su cargo, preparó un informe denominado Justificación de compra de audífonos. Este informe técnico confeccionado por el imputado Sendra Arratia es falso. Magistrado, disculpe, es que hace mucho rato que mi cliente necesita ir al baño. Si pudiera pedirle un receso de 1 minuto. Algo más que 1 minuto ocupó el alcalde Daniel Jadwe en el receso, porque tras la exposición del Ministerio Público aseguró en sus redes sociales que no hay ningún peso ilícito en mis bolsillos, solo suposiciones, parecido a lo que sostuvo a su salida. Hoy día tuvimos la oportunidad de la puesta en escena de la Fiscalía y mañana nos va a tocar a nosotros dar nuestra versión. Yo por lo menos percibí una presentación muy débil de la Fiscalía. Y me voy muy confiado a casa de que no tienen pruebas de ninguna magnitud. Tras la primera jornada en el tercer juzgado de garantía de Santiago, este jueves deberá exponer la defensa de Daniel Jadwe. Mientras el Ministerio Público solicitó la prisión preventiva, el alcalde aseguró que una cosa es que la pidan, otra que la den. A ver, Estefanía, sigamos entonces desmenuzando después de ver tu informe completísimo respecto de lo que tiene que ver con la formalización, que no insistimos, no tiene que ver con culpabilidad o inocencia. Primero es la formalización, después viene el periodo de investigación. ¿De cuánto tiempo va a ser? Todavía no está establecido, el viernes podemos saberlo. Es otras cosas. Si es que se extiende. Tenemos que saber medidas cautelares, tiempo de la investigación, entre otras cosas. Ok. Primero viene la formalización, después viene el periodo de investigación, después viene, a menos que se desistiera, digamos, en la Fiscalía, viene el proceso de acusación y después de la acusación viene la preparación para el juicio oral y después el juicio oral. O sea, está en una etapa bien inicial todavía. Dicho esto, es interesante también preguntarte qué pasa también con la polémica que se arma a raíz de toda la gente que acompaña al alcalde Jadwe a esta formalización. Incluso desde el gobierno hubo reacciones con el subsecretario Monsalve. Sí, de hecho, lo que ocurre al menos en estas imágenes de quienes acompañan al alcalde Daniel Jadwe es la primera señal de que el respaldo es directo del Partido Comunista. No se ven otras figuras, por ejemplo, de otros partidos del oficialismo, solamente del Partido Comunista. Y es ahí en ese contexto, con las imágenes que nosotros hemos estado viendo, también bien caótico, es que comienzan estas declaraciones del subsecretario del Interior, que apunta a cuánto también pueden incidir la presencia de figuras políticas. Se sumó también la oposición a ese reclamo, pero ahí es bien importante hacer el alcance, ¿no? Lo conversábamos nosotras antes de comenzar CNN Prime, que, claro, vemos acá cómo acompañan al alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, pero hace solamente unos días, en la audiencia del caso Pío Nono, donde precisamente se investiga al ex carabinero Sebastián Zamora y también a la víctima, ¿no?, por esta caída de este adolescente de 16 años al lecho del río Mapocho. Lo que ocurre ahí es que llegan tres del Partido Republicano y uno de la UDI. Exactamente. O sea, 4 diputados a acompañar en la audiencia. Sí, ese es el alcance también que es necesario hacer, porque ellos llegan y están dentro de la audiencia, a pesar de que hoy día no había autorización para el público a ingresar a la jornada de formalización. A la primera jornada sí está esta manifestación. Pero claro, hay acusaciones cruzadas finalmente, porque desde la otra vereda, desde la oposición, particularmente del Partido Republicano, un parlamentario de la UDI, están presentes en esta audiencia, en el caso Pío Nono. Por lo tanto, uno puede ver también cómo están estas figuras políticas, está este debate respecto a la incidencia de personeros políticos en procesos judiciales. Ahora, yo te podría afirmar aquí que desde quienes apoyan al alcalde Jadwe van a decir, fue el pueblo el que se organizó y fue a apoyarlo, el pueblo, me refiero a los que no tienen cargos, pero bueno, estaba el presidente del Partido Comunista también. ¿Qué? Sí. ¿O no? Sí, estaba el presidente del Partido Comunista, habían otros también personeros del PC. Entonces,
más allá de... Pero ellos van a decir, la gente espontáneamente se organizó, quiso ir, en fin, y no entraron a la audiencia. Nosotros no entramos a la audiencia. Claro. En cambio ellos, 4 diputados entraron a la audiencia. Ok, esa va a ser... Y del otro lado van a decir, nosotros discretamente solo entramos a la audiencia y no armamos toda esta cantidad de gente afuera. Cada uno va a tratar de hacer su punto político de... Ahora, ¿qué es lo que pasa a mí? Yo confío y espero que los jueces no se dejen presionar, pero a mí me parece en ambos casos del todo inapropiado. Sobre todo respecto de quienes tienen responsabilidades políticas, sean electos o no, un presidente de partido, un diputado. Además hay prohibición expresa en el caso de los diputados de intentar interferir en la causa. Se lo preguntamos acá al diputado Alessandri y él dijo, no estamos intentando interferir, solo estamos dando un apoyo humano. Ok, yo creo que habría que preguntarse otra cosa. ¿Qué es lo más sano en ambos casos? ¿Qué es lo más sano para las instituciones y para que todo sea limpio en el sentido de que no haya ninguna polémica? Que nadie vaya. Creo yo, esa es mi opinión. Sí, de hecho, pensando en la audiencia del caso Pío Nono, una de las parlamentarias, que es la diputada Chiara Barquesi, precisamente trabaja con el imputado, el único imputado en esta causa, que el ex carabinero Sebastián Zamora. De hecho, él es asesor parlamentario de la diputada Chiara Barquesi. Y también, Mónica, bien relevante hablar, ¿no?, de dentro de esto de la presencia de figuras políticas, las presiones que se pueden recibir hacia el Ministerio Público, el rol también que juega el fiscal regional Javier Armendáriz. Tú lo decías, tiene causas de distintos colores políticos, se lleva adelante también otras, por ejemplo, causas ligadas como, por ejemplo, la de, o al menos está dentro de su fiscalía, la del general director Ricardo Yáñez, y que, recordemos, Mónica, hay parlamentarios de la oposición que de hecho le piden a la Corte Suprema que lo saque de su cargo. Por lo tanto, claramente ahí hay todo un debate político que se ha generado, que incluso escaló hasta el gobierno, donde el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hace ese punto precisamente respecto de lo que ha sido esta jornada con tintes más políticos. Una cosa, Estefanía, antes de pasar a la nota en que tenemos todas estas reacciones políticas, ¿qué pasó con el concejal, que es uno de los querellantes? ¿Quién es él? ¿De qué partido político es querellante en la causa? ¿Y qué pasó con él? Porque él acusó una agresión. Sí, se trata del exconcejal Mauricio Smock, claro, pero que él fue concejal en toda esta época de la Asociación de Farmacias Populares, cuando se aprobaban precisamente estos convenios que dice la Fiscalía son fraudulentos. Ocurre que ahí el exconcejal estaba ya saliendo de la audiencia mientras todavía esta estaba en curso. Afuera durante todo el día hubo adherentes del alcalde Daniel Jadue con pancartas esperando. Y es en esa salida del exconcejal que se le acerca una cantidad de personas, y hay una en particular que de hecho ya está identificada por el equipo del exconcejal que lo estaba acompañando, que le arroja un café precisamente a el exconcejal, que se estaba retirando de hecho del centro de justicia. Su rol de hecho es que él es una de las personas que comenzó a dar a conocer, de hecho es querellante también, y empezó a dar a conocer junto a otra concejala en ese momento lo que estaba ocurriendo al interior del municipio de Recoleta a propósito de estas denuncias que dice el Ministerio Público habría pedido Daniel Jadue en su rol como presidente de la Chifalpa. Tengo la impresión, pero no estoy segura que ese concejal ha sido visto como uno de los posibles candidatos de Chile Vamos. Sí, de hecho es candidato de Chile Vamos. O precandidato, porque todavía no han definido. Acuérdate que además Carla Rubilar le dio el apoyo desde, en el fondo, el sector más bien de Rene, aunque ella es independiente, pero le dio el apoyo a Ruth Hurtado para Recoleta y Ruth Hurtado le dio el apoyo cruzado para Carla Rubilar en Puente Alto, pero Chile Vamos tenía como precandidato a Smock. Sí, vamos a seguir hablando de política, Mónica, pero reacciones políticas de la jornada de hoy, la formalización. Inaceptable agresión, inaceptable agresión, cualquier tipo de agresión. Claramente, sí. Bueno, la jornada, las reacciones políticas de la jornada las preparó Valentina Nieto en la siguiente nota respecto a la formalización y esta barra, como apuntaron algunos que acompañaron al alcalde de Recoleta. Pasemos a ver la nota. Jadue, amigo, el pueblo está contigo. Jadue, amigo, el pueblo está contigo.
desde una caravana en la entrada del metro Rondizoni hasta su llegada al Centro de Justicia. Cuidado, estoy muy atrasado, tengo que entrar. Todo menos tranquilo fue el inicio de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso de las farmacias populares. Hace solo instantes había un acceso habilitado desde el metro Rondizoni, esto por la cantidad de personas que se aglomeraron, que eran adherentes del Partido Comunista y también personas que, por cierto, salían del metro para ir, por ejemplo, hacia sus lugares de trabajo. Llegada de centenares de adherentes y militantes del Partido Comunista obligaron a cerrar de manera temporal no solo el ingreso de la estación Rondizoni, también el de la explanada del Centro de Justicia. Para usted desorden, para mí fue algo. Eso es lo que yo vi. Entendí que la prensa estaba muy hostil. Incidentes que marcaron la primera jornada del proceso judicial en contra de Daniel Jadue, uno en el que su partido no quiso dejarlo solo, algo que para algunos fue interpretado como una muestra de presión. No vamos a construir un fantasma que estamos haciendo presión indebida, somos una corriente de opinión, nosotros sostenemos que Daniel, lo decimos desde el punto de vista político, no somos tribunal. Insisto, yo no soy abogado, Daniel es inocente. Nosotros no pretendemos hacer presión, venimos a apoyar a Daniel. Daniel es que para nosotros es una persona que ha realizado una gestión tremendamente importante, transformadora en la comuna de Recoleta. Confianza plena en su inocencia es la postura que ha mantenido el Partido Comunista alrededor de una figura que dicen lideró un transformador proyecto en sus 13 periodos al mando de Recoleta. Una posición de la que se ha mantenido distanciado el gobierno. La justicia no es para barras. Para que la democracia funcione, la justicia tiene que tener autonomía. Y tiene que tener autonomía para perseguir a quienes considera que eventualmente cometieron un delito, independiente de qué sector político sea. Y es que aunque se trata de un alcalde oficialista, la lejanía entre Jadue y el Ejecutivo solo se ha profundizado. El propio jefe comunal apuntó al gobierno tras conocerse su formalización, acusando incluso al presidente del CDE de ser frente amplista. Cuando las coaliciones políticas tienden a ser diversas, es natural que surjan algunas fricciones a propósito de casos puntuales. Naturalmente que el PC tiene mucho más que perder que el gobierno completo en esta situación de Daniel Jadue. Daniel Jadue llegó al mando de Recoleta el año 2012 tras competir como único candidato de la izquierda en ese municipio. Triunfó por sobre la UDI, la que hasta ese entonces mantenía el sillón alcaldicio. Siempre gastaron mucha más plata de lo que la comuna tenía y por lo tanto están entregando una comuna con una deuda que es importante. De ahí en más, el alcalde comunista cosechó capital político, figura llamativa y polémica no solo por su tono, también por sus propuestas populares, ópticas inmobiliarias y también las icónicas farmacias que ahora tienen su gestión en entredicho. El alcalde Jadue ha sido objeto de numerosas denuncias y querellas, todas ellas infundadas, y en todas ellas ha salido indemne, y creo que esta no será la excepción. Intentan amedrentar al sistema judicial con una campaña de intimidación, cubriéndola bajo la piel de la victimización y la desinformación. Proceso judicial que, ha insistido el alcalde, esconde una persecución política en su contra, en medio de una extensa carrera, una que lo llevó en 2021 a correr como precandidato presidencial de Apruebo Dignidad, compitiendo en primarias con el presidente Boric. Se están uniendo con la alianza con el Frente Amplio. Y decirles que en nuestro proyecto de gobierno y en nuestro programa, que está a disposición de todas y todos y todos ustedes para poder mejorarlo, están presentes, que nosotros sí los consideramos. Una contienda tras la que entregó el respaldo al en ese entonces diputado Frente Amplista, que competía con José Antonio Kast por La Moneda. Una derrota que, dicen los expertos, estuvo lejos de restarle potencia a su figura, la que sigue siendo la carta más importante en el PC. Es evidente que van a jugar sus cartas en pos de defender a este líder dentro del partido que sigue siendo una opción presidencial. Tal vez hoy día más debilitada, pero lo sigue siendo. El Partido Comunista tenía la oportunidad de separarse, de alejarse de uno de los probables corruptos más grandes que tenga la historia reciente de nuestro país, y sin embargo deciden darle un respaldo cerrado. Yo les recuerdo, hace poco, parlamentarios del Partido Republicano se hicieron presentes en la Fiscalía ante la situación de un carabinero. La UDI manifestó de diversas maneras su expresión de apoyo al senador Moreira
o al senador Orpiz. Investigación que tiene hoy al alcalde comunista bajo la lupa del Ministerio Público, en un proceso que ha enfatizado espera se compruebe su total inocencia ante el que ha sido uno de sus más icónicos proyectos en Recoleta. Bueno, ahí las reacciones políticas de una jornada, Mónica, donde incluso en algún receso que se dio al mediodía, el alcalde Daniel Jadue aprovechó en sus redes sociales y también a la salida de insistir en su inocencia, que ningún dinero, nada ha llegado a sus bolsillos, aunque no sé si ese sea el punto también de la investigación. Claro, porque, a ver, si habláramos de enriquecimiento ilícito, claro, el punto es si fue o no a sus bolsillos el dinero. Pero se puede hacer fraude al fisco, eventualmente, estoy hablando teóricamente, ni siquiera estoy hablando de él, pero se puede hacer fraude al fisco, administración desleal, sin enriquecerte. Exactamente. O sea, los fondos públicos son para ciertos usos y no para otros. Lo mismo se podría decir en el caso de los excomandantes en jefe del ejército, con la investigación que siguió mucho tiempo, ya cambió de magistrada Romy Rutherford. El punto no era... Si era primero en un caso lavado de activos en la justicia civil con José Morales, no era enriquecimiento ilícito. Entonces, si aumentó o no el patrimonio, da lo mismo. El punto es si ocultó o no bienes. Sí. Y por otro lado, en la justicia militar, el punto es si usó bien o no los bienes públicos, los dineros públicos. En este caso, la discusión va a estar en torno a eso. Sí. No así se enriqueció o no. En una administración fraudulenta. Claro, lo que pasa es que si tú además encuentras plata en sus cuentas, tal vez hace más fácil probar lo otro. Pero incluso haciendo fe de todo lo que dice el alcalde, no necesariamente eso colige que no haya habido administración desleal, fraude al fisco, cohecho, porque además el cohecho a veces ni siquiera tiene que ser dinero, sino una gestión y no tiene ni siquiera que ser necesariamente para él, puede ser en favor de otro. Exacto. Entonces, ahora, es la fiscalía, porque el principio de inocencia no es que él tenga que demostrarse inocente, a él se le presume inocente y es la fiscalía la que tiene que probar que efectivamente no que se enriqueció ilícitamente, no se le está acusando de eso, sino que se usó mal el dinero, básicamente simplificando, y que se pidieron favores o gestiones. Que se ocultaron informaciones a la CIFAP, claramente. Sí. Exactamente. Y, de nuevo, apunta un par de antecedentes más que tenemos. Va a haber una nota estupenda en nuestro sitio web sobre todos los antecedentes que hemos estado reporteando respecto de la querella del Consejo de Defensa del Estado. ¿El Consejo de Defensa del Estado habla mañana? Todavía no está confirmado que sea así, porque mañana a primera hora comienza la defensa de Daniel Jadue. Quizás en la tarde podría ser, si es que esto dura, al igual que hoy a las 4 de la tarde. Ya, pero el orden es primero fiscalía, después defensa. Sí. Y después pueden venir los otros querellantes. Exactamente. Ya, en el caso del Consejo de Defensa del Estado, esta querella que fue provista por ya al tribunal durante la jornada de hoy, lo que hemos reporteado además es que hay varias cosas bastante fuertes, como que lo que acusa, esta es la querella del Consejo de Defensa del Estado, después eso tiene que ser probado en tribunales, habla que Daniel Jadue básicamente también menciona a los contra los que se querella, pues son 6 personas, Muñoz y Sendra, dice que hicieron actos que son atentatorios contra el patrimonio municipal. Dicen además, lo acusan de haber violado los deberes funcionarios. Dicen además que hay maniobras que se calificarían, según el Consejo de Defensa del Estado, como administración desleal. Fue lo que pudimos reportear. Hay 3 entonces hechos y esto todo es muy duro porque va respecto del programa de diagnóstico y tratamiento de déficit auditivo. Sí, el tercer hecho. En el caso de Sendra se dice por parte del Ministerio Público que él habría hecho un informe con antecedentes falsos para llevarlo al Consejo Municipal y aprobar finalmente por los concejales, que ojo, eran mayoría también del partido ligado al alcalde Daniel Jadue. Se aprobaban también ahí estas propuestas que llevaba el alcalde Jadue, y en el caso de los dispositivos auditivos era esta persona que habría elaborado informes falsos. Claro, también en la querella lo que hemos reporteado es que se le acusa de evidente falta de fidelidad a la gestión del patrimonio público. A eso se refiere administración también desleal, entregar información falsa también al Consejo, entonces acciones defraudatorias, dice, y que debido en el fondo a la crítica situación en la que se encontraba Achifarp, habrían ido a buscar en la municipalidad liquidez. Básicamente esta es la tesis del Consejo de Defensa del Estado, de nuevo, tienen que demostrarlo a través de antecedentes y también la Fiscalía, y para aquello en el fondo también para no sufrir las consecuencias legales de lo que habían hecho con estas personas que son parte de esta querella. Y se le imputa fraude a fisco, entonces, en su calidad de alcalde de Recoleta, porque dicen que hay hechos que, a sabienda, en el fondo, es la tesis del Consejo de Defensa del Estado, de la falta de fidelidad en la gestión del patrimonio público por administración desleal,
se causaron daños patrimoniales importantes en las arcas fiscales. Sí. Lo que ocurre ahí en ese caso, Mónica, para ir cerrando respecto a esos hechos que son bien relevantes, porque hay varios, hay de glaucómetros, de estos dispositivos auditivos, también en el caso de interferón, pero en puntual es que se habría pedido los recursos a la Municipalidad de Recoleta, estos se aprueban por el Consejo Municipal y luego en vez de usarlos en aquello, lo que hacen ahí los imputados, al menos dice la Fiscalía, lo vemos también en el Consejo de Defensa del Estado, que lo habrían ocupado para obtener liquidez y pagar las deudas de la Asociación de Farmacias Populares. Esto a sabiendas también el alcalde de Recoleta la situación económica que estaba pasando la Chifar. Ya, hay que ver entonces, nos queda pendiente escuchar a la defensa, eso es muy importante. Sí. Nos queda también escuchar al Consejo de Defensa del Estado y a otros querellantes y uno ve, porque no tiene legitimación activa el Consejo de Defensa del Estado para plegarse en otros delitos, pero en la sustentación de cohecho y fraude al fisco, que es contra lo que se quería en contra del alcalde Jadwe, y en las otras sigue una línea muy parecida a la tesis de la Fiscalía, es lo que se ve, y uno podría presuponer, no saber, pero podría presuponer que también van a ir por la prisión preventiva, pero como dice el alcalde, otra cosa es que se lo concedan. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que ocurre en una jornada que podría, en una formalización que podría ser hasta el viernes. Claro, hay que ver si se dan por acreditados, ojo, si se dan por acreditados los hechos, sí, son efectivamente con pena de cárcel, pero vamos a ver si se dan por acreditados con la prueba, con el nivel de prueba que es inicial, no se requiere tanta fuerza. Vamos entonces, Estefanía, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo te invito a que veamos, te agradecemos mucho todo el informe. Gracias, Mónica. Y te invito a que veamos la siguiente nota porque hay reacciones, hay una nueva tesis política, tú lo habrás escuchado, el antigabrielismo. Sí. Diego Ibáñez, el diputado entonces de Convergencia Social, dijo que existe esta tesis y esta idea de básicamente atacar al mandatario, el presidente Gabriel Boric, por eso le dice antigabrielismo. Y bueno, y esto se da además a días de la cuenta pública, en ese contexto también político. ¿Cómo respondieron de un lado y de otro? Nos lo va a contar en su nota Colomba Eichholz. Toda una controversia desató la máxima autoridad del partido del presidente Gabriel Boric, un concepto que incluye el nombre del mandatario y alude a una supuesta ideología de la oposición, fue instalado por el diputado Diego Ibáñez. Según su visión, este se reflejaría en el rechazo a las reformas que impulsa la moneda, pero fue la ministra del Interior en una actividad policial en Tarapacá quien desechó el planteamiento del legislador. Es tan anecdótico ese tema, lo que está pasando aquí es tan importante y la política discutiendo esas cosas, a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que importa. Lo que es una vergüenza es que aquí finalmente se dé espacio a una negación de toda transformación en este Congreso. Aquí el gobierno lo que ha presentado en materia de pensiones es propuesta tras propuesta tras propuesta y de todo le han dicho que no. Una tónica que el también presidente transitorio del Frente Amplio había calificado como antigabrielismo, un término que 24 horas más tarde el parlamentario no volvió a utilizar, pero que de igual manera causó eco al interior del Congreso. Ahí todos los ojos estaban puestos en la comisión investigadora de los incendios en Viña del Mar, la que contó con la participación del diputado Ibáñez. El hablar de antigabrielismo no tiene sustento, porque claramente desde la oposición hemos estado dispuestos a dialogar y a construir proyectos de ley en beneficio de Chile cada vez que se han presentado con responsabilidad, con cierta transversalidad, pero además con cierta viabilidad futura. Por tanto, creo que es injusto. Nosotros, en las reformas que son extremadamente ideológicas, donde el diputado Ibáñez dice que buscan lo mejor para el país. ¿Buscan para lo mejor para el país para quién? ¿Según quién? ¿Según él? ¿Según el 25% del país? Bueno, la mayoría del país tiene una posición distinta a la del diputado Ibáñez. Y es la que se ha visto reflejada en la tramitación de la reforma de pensiones, la cual se encuentra en trámite en la Comisión de Trabajo del Senado, luego de ser aprobada en la Cámara de Diputados a comienzos de este año, y que por falta de acuerdo su discusión ha sido prolongada pese a la suma urgencia que le puso el gobierno. Cuando se oponen a la reforma de pensiones no es porque les caiga mal el presidente Gabriel Boric, es porque defienden el negocio de las AFP y eso fue lo que avanzó hacia el Senado. Esto es una disputa política y el obstruccionismo no lo vamos a negar, eso sabemos que ha sido una actitud frecuente de la derecha, pero esto es contra un programa político, es contra una coalición y también contra reformas que son muy importantes.
Reformas que desde el oficialismo esperan que el presidente pueda reimpulsar a través de su cuenta pública este 1 de junio, instancia que según el Ejecutivo no contará con grandes anuncios, sino más bien estará enfocada en los logros alcanzados por la actual administración, entre los que se adelantan la creación de 500.000 empleos, la contención de la inflación y el freno al aumento de homicidios, según una minuta de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda. Debe dar cuenta de la capacidad de dar gobernabilidad al país y de impulsar las reformas, y la única forma de impulsar estas reformas es llegar a acuerdos con la derecha. Por consiguiente, denostar a la derecha, tildándola de tener una ideología obstruccionista o negacionista, no contribuye al clima de diálogo político que es tan necesario. Quieren responsabilizar al anti-gabrielismo de la falta de avance de muchos proyectos que son muy importantes para este gobierno, entre otros el proyecto de pensiones, a muy pocos días de la cuenta pública. Una cuenta pública que eventualmente verá los efectos de las declaraciones que emitió el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, las que causaron molestia tanto en la oposición como en su propio sector. La ocupación de camas críticas de adultos llegó al 92,9%, mientras que la de pediátricos está en 74%, cifras que preocupan a las autoridades, que refuerzan el llamado a vacunarse. Solo el 67% de la población de riesgo lo ha hecho y al menos hay que llegar al 85%. Los detalles con Macarena Román. ¿Y su edad? No. Secreto. 7-0 por ahí. No importa que María Celeste no nos quisiera decir su edad, lo relevante es que pertenece a la población de riesgo que debe vacunarse contra la influenza. Cuidarme, claro, ya a esta edad hablan mucho del adulto mayor, y yo tengo enfermedades de base y varias cosas. Entonces hay que hacerlo nomás. Es que hacerlo baja drásticamente la posibilidad de enfermarse de gravedad, y más en una época del año donde aumenta la circulación de virus respiratorios. 61,7% de los casos detectados corresponden a influenza tipo A. La circulación viral se mantiene alta y que puede que tengamos también cocirculación entre virus influenza y virus respiratorio sincicial. La circulación del virus sincicial llegó a 3,2%. Eso sí, la situación más preocupante la tiene la influenza. Durante todo el año pasado hubo 6.814 casos de tipo A y este año van más de 9.000. Al 28 de mayo tenemos un total de 731 camas críticas pediátricas habilitadas en todo el territorio nacional. La ocupación total de estas camas alcanza las 541 camas críticas pediátricas ocupadas, lo que equivale al 74% de ocupación. Mientras la ocupación en camas críticas de adulto llega a 92,9%, la situación más compleja la tiene el Maule con 97,6% de utilización. En tanto, los traslados por virus respiratorios llegan a 469 a nivel nacional. Lo más importante es la comunicación de riesgo, es decir, transmitir a la población la necesidad de vacunarse, de crear anticuerpos para no enfermarse, para no enfermar a la comunidad, a su familia, a su hijo, a sus nietos o a los adultos mayores, y sobre todo para evitar enfermar gravemente. Eso es lo que hace la vacuna, evita la muerte, evita caer en cuidados intensivos pediátricos. Los grupos objetivos con menos porcentaje de vacunación son las embarazadas con 41,9% y adultos mayores con 54,6%. Si la vacuna es una prevención, yo creo que todos debiéramos hacerlo, tener conciencia. Y si uno quiere amar la vida, hay que cuidarse. No, que es mejor prevenir, porque en el fondo después se transforma en un gasto. Y mi hija, que nos insistió mucho, ya vayan a tal parte, nos buscaba la dirección donde viniéramos. Claro, porque los familiares o personas cercanas pueden ayudar a la población de riesgo a acudir a vacunarse. La información está en www.mevacuno.cl y a lo largo del país hay más de 1.300 puntos de inoculación. En algunas regiones saben que estos días son claves para evitar semanas complejas. Los casos, que son los casos que en general se complican, están asociados a personas que no se han vacunado. Y que dentro de las próximas 4 semanas tengamos un pic, pero esa es una presunción, no lo podemos asegurar porque tenemos que observar la evolución y también obviamente esto está determinado por el nivel de inmunización que logremos en la población objetivo y también por las características propias de la ecología viral que estamos viviendo en este año.
A la vacunación puede sumar medidas de autocuidado o prevenir los encuentros masivos. Además, sumar medidas que aprendimos muy bien con la pandemia, como por ejemplo el lavado de manos, el alcohol gel y el uso de mascarilla. Y por supuesto, estar atentos a los síntomas que pueden dar indicio de algún cuadro más grave, más de 38 grados de temperatura, desorientación, la no retención de orina y la sensación de ahogamiento. En esos casos debe acudir de inmediato a un servicio de urgencia. Tras una caminata que se extendió por más de 30 días, la mamá del pequeño Tomás Ros llegó hasta La Moneda y se reunió con el presidente Gabriel Boric y la ministra de Salud, Jimena Aguilera. El gobierno se comprometió a que la recaudación de los fondos para el medicamento no pagará impuestos. Pablo Figueroa tiene el informe. Es el cierre de 32 días de caminata ininterrumpida, una que no estuvo exenta de tensión. Último día, últimos momentos, ya estamos logrando el objetivo principal, que era llegar a La Moneda. Y Cariño en su última veintena de kilómetros finales este miércoles en su trayecto desde San Bernardo hasta La Moneda. Cuidado con los niños. Ya a las 13:14 llegó el tan ansiado momento. Finalmente llegaron a su objetivo. Marcos y Camila fueron recibidos por el presidente de la República. Solicita a su excelencia el presidente que impulse una nueva institucionalidad en nuestro país. Esta institucionalidad se llama ETESA y es una evaluación de tecnologías sanitarias. No está pensada solo para nuestros hijos porque nos dimos cuenta que el dolor de Chile era gigante. Lo que busca es una modernización del Estado para poder acceder de una manera distinta a estos tipos de tratamientos de alto costo, para poder ir generando evidencia en nuestro país y a la vez ir evaluándola. Abrazo en La Moneda y en cada lugar donde pasaron estos 32 días. Gracias, mamita, papito y tío Marco. Además, un saludo del mismo Tomás Ros, quien agradeció la generosidad de las personas que aportaron para conseguir los más de 3.500 millones que no pagarían impuestos. Yo quiero agradecer al pueblo chileno por haberme ayudado. Aquí fue un acto de amor que hice por mi hijo. La empatía de la gente durante toda la Ruta 5 Sur fue tremenda. La solidaridad, las muestras de cariño me ayudaron a llegar hasta acá. Y quiero agradecer al pueblo chileno. Aquí no hay ningún color político, fue todo totalmente transversal y en realidad le dieron una oportunidad tremenda a mi hijo. Ahora, solo queda viajar a Estados Unidos para atender al menor de 5 años. Esta terapia, que es la que va a recibir Tomás, es esencialmente poder producir una distrofina más pequeña. Distrofina es la proteína más grande que hacemos y no podemos entregarle toda la distrofina al paciente. No hay vehículo que la pueda llevar. Esto hay que ponerla en un adenovirus, ya en un virus asociado, para que llegue al músculo esquelético. No se puede poner toda la distrofina, entonces se coloca una distrofina más pequeña, que en modelos animales y en las fases clínicas que han hecho previo a la aprobación de la FDA, han mostrado que sí funciona. Además, el gobierno anunció que está al tanto de los otros padres que han iniciado caminatas para visualizar las enfermedades costosas de sus hijos. Hemos tomado contacto con los padres que han iniciado caminatas, no sé, porque yo llegué ahora en la mañana, sí, específicamente con estos dos del norte, con uno que venía caminando, pero que era justamente atrofia medular espinal, el otro diagnóstico, que ya se evaluó y se le va a dar acceso al medicamento, porque está en otro estatus de aprobación, eso se conversó. Del norte yo sé que hay 2 personas y que iban a conversar con ellos, pero en este momento no lo tengo tan claro si se habló con ellos o no. Por cierto que para todas las personas nosotros vamos a tratar de ofrecer la ayuda que podamos. Un final feliz para una historia que se inició con angustia y que ayudó a visibilizar a muchas otras más, en donde padres no tienen cómo costear enfermedades de sus hijos en Chile. Gracias a todo Chile para ayudarme. Hay que seguir ayudando a mis amigos Tuchen. Juntos lo logramos. Adiós. Al menos 23 personas murieron y más de 450.000 hogares quedaron sin electricidad debido a los tornados y tormentas severísimas que azotaron
el centro y sur de Estados Unidos durante el fin de semana. Millones de personas permanecen en alerta por las condiciones climáticas adversas que han afectado a 20 estados. Más detalles con Samuel Sánchez. Este fue un tornado que azotó Dawson Springs en Kentucky el día lunes, y estas son imágenes de la catástrofe que dejó. Todo lo que puedo decir es que me alegro de que estemos vivos. Lamentablemente podemos confirmar que hemos perdido al menos a 4 habitantes de Kentucky a causa de la tormenta de anoche. Horas más tarde, otra familia perdió la totalidad de su hogar por el tornado que golpeó la ciudad de Princeton, a solo 20 kilómetros en Kentucky. Estábamos en un armario en el baño, espalda con espalda. Cuando llegó, podía sentir que los pisos se agitaban hacia arriba y hacia abajo. Luego tembló. Unos 16 millones de personas permanecen en alerta por los tornados en el noroeste de Estados Unidos, mientras que un total de 110 millones están bajo riesgo en el país debido a condiciones climáticas severas. Estas tormentas han cobrado la vida de al menos 23 personas en las últimas horas. Ha sido un comienzo muy activo para 2024. Ahora, a pesar de que mayo suele ser el mes más activo para los tornados, los números que hemos visto este año y realmente desde la última semana de abril han sido asombrosos. Las imágenes de residentes salvándose de las tormentas muestran la desesperación que hay en algunos estados. Todos estábamos gritando, colgando el uno del otro. El temblor cuando se detuvo se sentía como si estuviera sucediendo para siempre. Y yo solo me estaba preparando para morir, porque no hay manera de que esta casa iba a permanecer intacta. Solo estaba preparándome para el dolor. Durante el fin de semana del Día de los Caídos se produjeron las tormentas severas más activas del año, con más de 600 informes de daños en al menos 20 estados. Desde Wyoming hasta New Hampshire hubieron 14 tornados, la mayoría en Kentucky, según el Centro de Predicciones de Tormentas. Anoche, muchas familias y comunidades no estaban seguras. Tuvimos tormentas devastadoras que azotaron casi todo el estado, golpeando un par de áreas como Charleston y Barnsley, junto al norte de Dawson Springs, muy fuerte, así como la comunidad y al condado de Muhlenberg y a otros lugares de Kentucky. Según la Casa Blanca, el presidente Joe Biden habló con algunos de los gobernadores de los estados afectados y ofreció apoyo federal. Jill y yo estamos orando por aquellos que trágicamente perdieron sus vidas como resultado de devastadores tornados que arrasaron Texas, Arkansas y Oklahoma. Estamos inmensamente agradecidos a nuestros socorristas y al personal de emergencia que han estado trabajando las 24 horas para salvar vidas. Nuestro equipo está directamente en contacto con funcionarios estatales y locales. Más de 450.000 hogares y empresas en el centro, sur y este de Estados Unidos siguen sin electricidad debido a las tormentas. Mientras tanto, más de 25 millones de personas en el este y sur de Texas están bajo alertas de calor extremo. Cuando llegamos aquí hoy, hay alrededor de 38.000 personas todavía sin electricidad en este momento. Oncor es el principal proveedor de energía para la mayoría de estas personas. Están trabajando las 24 horas del día mientras hablamos ahora mismo, para tratar de ponerlos de nuevo en línea. Hasta ahora 2024 ha sido uno de los años más activos en términos de tornado, con al menos 850 tornados confirmados. Los meteorólogos señalan que este aumento se debe a una combinación de factores climáticos. Ahora, el hecho de que haya temperaturas relativamente altas en el norte de Estados Unidos significa que muy probablemente ese aire cálido que está ahí de manera anómala subió desde el Golfo de México. Entonces, bueno, una parte de ese aire está provocando una ola de calor en el norte de Estados Unidos, pero en el sur de Estados Unidos esa misma masa de aire cálido probablemente encontró una masa de aire frío, resultando condiciones favorables para la formación de tornados. La temporada de tornados en Estados Unidos es algo regular en esta época del año, por lo que algunos ciudadanos toman distintas precauciones. Sin embargo, para otros, estos fenómenos dejan cada año pérdidas millonarias. Lista junto a Alicia Contreras para seguir revisando la actualidad internacional cuando son las 9 de la noche con 23 minutos. Alicia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mónica? Bien también. Partimos en Estados Unidos porque ya es la última etapa del juicio en contra de Donald Trump y hoy día 4 horas y media estuvo deliberando el jurado que tiene que decidir si Donald Trump
es culpable o no de 34 cargos por haber ocultado el pago a una actriz para que no hablara de la relación que mantuvieron en 2006. Estas 12 personas que componen el jurado tienen que decidir de manera unánime si es culpable o no de estos 34 cargos, y si es que no llegan a un acuerdo, el juez podría anular este juicio. Así que no sabemos cuándo ellos efectivamente van a entregar o no un veredicto. Podría ser un par de días, podrían ser semanas, podría ser mañana mismo. Hoy día estuvieron 4 horas y media y van a volver mañana a las 9 de la mañana. Veamos todos los detalles en la nota que hizo Laura Soto. Mother Teresa could not beat these charges. These charges are rigged. The whole thing is rigged. It's a disgrace. And I mean that. Mother Teresa could not beat those charges, but we'll see. We'll see how we do. Thank you. Compararse a sí mismo con una santa es el último recurso que ha utilizado Donald Trump poco después de que los miembros del jurado comenzaran a deliberar sobre su destino. 7 hombres y 5 mujeres decidirán si el candidato republicano es culpable o no de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales que se presentan en su contra, en el que es el primer juicio penal que enfrenta un expresidente en la historia de Estados Unidos. Es una situación muy vergonzosa. Todos los juristas y expertos dicen que este no es un caso, no debería presentarse y ciertamente podría haberse presentado hace 7 años, no en medio de una elección presidencial. Todo fue hecho por Joe Biden. El 5 de noviembre va a ser el día más importante de la historia de nuestro país. Vamos a recuperar nuestro país de las manos de estos fascistas y matones. Así, durante 5 semanas, los fiscales han buscado demostrar la responsabilidad de Trump en el pago de $130,000 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que ésta guardara silencio poco antes de las elecciones de 2016 sobre una supuesta relación extramarital que habría mantenido con el expresidente. La transacción la hizo su entonces abogado Michael Cohen, quien en 2018 se declaró culpable por violar la Ley Federal de Financiación de Campañas por este pago. Es así que a mediados de este mes testificó contra su ex jefe, asegurando que él le ordenó hacer esta transacción. Trump se declara inocente de todos los cargos. Creo que fue muy creíble, muy honesto, muy franco, muy sereno en el estrado, y no dio ninguna razón para que el jurado creyera que no estaba diciendo toda la verdad. El jurado de Manhattan deliberó por más de 4 horas este miércoles, en las que pidió al juez volver a revisar parte de los testimonios de 2 testigos, incluido el de Cohen. Este proceso se reanudará el jueves a las 9:30 de la mañana, pero podría durar días o incluso semanas en conocerse el veredicto. El jurado tiene que ser unánime, tienen que decidir con respecto a cada cargo si lo declaran culpable o no culpable de cada uno de esos 34 cargos. Y el veredicto tiene que ser unánime, pero en cada cargo. Así que teóricamente podrían declararlo no culpable de 33 cargos y culpable de uno, o lo contrario, o una combinación de ellos. De ser declarado culpable, el juez debe determinar su sentencia, que va desde la libertad condicional hasta 4 años de prisión, aunque es poco probable que el exmandatario termine tras las rejas. Pero en caso de que los miembros del jurado no puedan llegar a un veredicto, el juez podría declarar nulo el juicio y queda en manos de los fiscales decidir si presentan o no el caso nuevamente. Y mientras el líder republicano ha tenido que coordinar su campaña presidencial con sus audiencias en Manhattan, el presidente Joe Biden se encontraba este miércoles en Filadelfia, dando un mensaje a sus electores afroamericanos. La amenaza que supone Trump es mayor en su segundo mandato que en el primero. Está claro que cuando perdió en 2020, algo literalmente se rompió en este tipo. Lo digo en serio. Por eso pasó lo del 6 de enero, cuando desató una insurrección. Ahora vuelve a presentarse y está claramente desquiciado. Y pese a sus desafíos legales, Trump sigue aventajando levemente en las encuestas a Biden. El exmandatario enfrenta otros 3 procesos penales que de todas formas no se espera que lleguen a juicio antes de las elecciones de noviembre. Thank you very much.
Pasamos ahora rápidamente a la guerra entre Israel y Hamás, porque hoy día el asesor de Seguridad Nacional de Israel aseguró que la guerra va a ser larga y que se esperan 7 meses más de combate. Dijo que el 2024 ya está planeado como un año de combate, que ya estamos en el 5º mes y que se esperan entonces 7 meses más de combate para lograr su objetivo, que dicen que es destruir militar y gubernamentalmente a Hamás. El ejército de Israel además hoy día dijo que ya tiene control operativo del corredor de Filadelfia, que es esta franja de tierra de 14 kilómetros de la frontera entre Gaza y Egipto, y dijeron además que hay ahí 20 túneles. Un análisis de CNN también determinó que las armas, las municiones que ocuparon en este ataque a la ciudad de Rafah de este domingo, que dejó más de 40 civiles muertos, fueron municiones de Estados Unidos. Hoy día la Casa Blanca dijo que este ataque, que fue condenado internacionalmente en Rafah, no habría cruzado ninguna línea roja de Estados Unidos, por lo que ellos no van a cambiar su política a favor de Israel. Pero sí, hoy día Anthony Blinken dijo que Israel tiene que tener un plan para después de la guerra. ¿Qué va a pasar con este territorio si es que logran efectivamente terminar con Hamás? ¿Quién va a gobernar la franja de Gaza? ¿Quién se va a hacer cargo de la reconstrucción en esta zona y también de estabilizarlos? Es un tema que es bastante complejo, que para lo cual el gobierno de Benjamín Netanyahu no ha dado certezas de qué es lo que va a hacer. Ya hemos dicho antes y los hemos comentado acá, al parecer esta guerra es algo que le conviene al primer ministro de Israel para poder estabilizarse en su gobierno, para detener las presiones que tiene tanto desde la misma política interna de Israel como también de los familiares de las víctimas, de los rehenes que han protestado continuamente en contra de él, que le exigen la renuncia. Entonces no hay un plan para saber qué es lo que pasa después de la guerra si es que Israel logra su objetivo, que es terminar con Hamás. Es súper difícil terminar con Hamás. Sí, ¿cómo se hace eso? ¿Es posible? ¿Es factible? El punto es que mientras tenga tensión, mientras tenga conflicto, más allá del costo que está teniendo esto en vidas humanas, o sea, es que las imágenes son desgarradoras, y pensar que ya tienen planeado 7 meses más, claro, sin conflicto es muy difícil que pueda seguir en el poder Netanyahu. Muy difícil. Eso, y la presión internacional sobre él ya es bastante grande. Pero eso le importa poco, mientras tenga Estados Unidos. Mientras tenga Estados Unidos, claro. Básicamente no es tan relevante, a pesar de los gestos que ha hecho Estados Unidos. Pero de nuevo, estamos en año electoral, hay una presión fuerte. No sé, terrible. Aquí vamos ahora. A México. A México, el tema de Conexión Global Prime de hoy día, pues. Así que termina el noticiero y vamos ahí en vivo con Conexión Global Prime. Hace pocos minutos, pocas horas, se realizaron los cierres de campaña, los actos de cierres de campaña en estas elecciones de este domingo, elecciones presidenciales en México, donde las principales candidatas son 2 mujeres, por lo que es muy probable que México tenga presidenta mujer. Yo me atrevería a poner por lo menos la tapa de un diario, te la podría dejar hecha hoy día, cualquiera podría dejarla hecha, que México por primera vez va a tener una mujer presidenta. Tal cual. O sea, menos que, no sé, que pasa algo muy extraño, muy inesperado, la verdad es que va a tener una mujer presidenta, porque las 2 principales contendoras por lejos, a menos que el tercero en cuestión hubiera logrado cortar la distancia, pero llevan, o sea, en general los sondeos, igual los sondeos son cuestionados en todo el mundo, y en México también, pero Claudia Sheinbaum, que es la candidata oficialista, es en el fondo la sucesora de AMLO, la verdad es que tiene como más de 20 puntos de diferencia, eso es muy difícil. Tendrían que haberse equivocado demasiado las encuestas, pero si no, Xochitl Gálvez sería, en el fondo, la segunda, que ya es de una alianza entre el PRI, el tradicional PRI que gobernó 72 años en México, más el PAN y otros grupos. Entonces, claro, si no sería ella, así que mujer va a ser la próxima presidenta. Sí o sí. Bueno, ya tenemos entonces el titular. Claro, y lo otro que hay 2.000 cargos, no, perdón, 20.000 cargos en disputa, y es muy importante lo que pasa no todas las gobernaciones se renuevan, pero varias, y lo que pasa en Ciudad de México también. Y el Parlamento, porque hay una supramayoría que si la logras, puedes hacer cambios constitucionales en algunas áreas. Claro. Así que todo esto lo vamos a ver en Conexión Global, porque es importante, aquí se juega más que la presidencia.
98 millones de mexicanos van a acudir a votar entonces el próximo domingo 2 de junio. Acá la candidata oficialista, Sheinbaum, realizó su cierre de campaña en el Zócalo de Ciudad de México. Dijo que ella va a continuar con el legado de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, mientras que Gálvez hizo un llamado al cambio y terminó su campaña en Monterrey. Ahora, también es importante señalar que estas elecciones se han visto marcadas por la violencia. Según el gobierno, 8 candidatos han muerto en esta... Han sido asesinados literal. Literal. Y hay 487 con protección policial. Sí, sí. Bueno, no voy a adelantar más, porque vamos a estar con el ex gobernador, por ejemplo, de Chihuahua, que es una figura clave dentro del partido Morena, que es el partido oficialista, es una alianza, pero es el partido lejos más importante de la alianza, donde es militante AMLO y Claudia Sheinbaum. Entonces, Conexión Global Prime, a las 10. Terminando a las 10. Ya. Nos vamos a la pausa entonces y volvemos con más a CNN Prime. Termina CNN Prime y por supuesto viene CNN Tiempo y luego nos reencontramos con Conexión Global Prime. Hoy lo dedicamos a las elecciones en México. Miércoles 29 de mayo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.